¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura, el podcast semanal que tenemos en donde tratamos en todo momento de mantenernos en la Escritura y traer bendición para todos ustedes. Me acompaña, como casi siempre, el Pastor Elías Recinos. Amén. Bendiciones todos, saludos, aquí listos para otro episodio. Sí, hoy continuamos con Asuntos de la Fe, parte 4. Part 4. Es tan profundo el tema y tan importante que creo que es el tema del cual nunca vamos a poder decir que hemos hablado lo suficiente. Fe es la sustancia, fe es lo que nos amarra a las cosas celestiales que tienen que ver con Dios. Fe es lo que permite que Dios se mueva en todas las áreas de nuestra vida. La fe nos sustenta, nos sostiene, la fe nos ilumina, nos da energía, nos da entusiasmo, nos da esperanza. La fe es todo, es la conexión con Dios. Entonces, ahora voy a leer a partir del verso 7 de este capítulo 11 del libro de Hebreos, que bien se ha dado a conocer como el capítulo de la fe. Y leemos la palabra de Dios pidiéndole a Él que esa palabra sea viva, poderosa en nuestros corazones. Amén. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nuevamente, cuando tratamos de ver en dónde nos situamos nosotros con respecto a Noé, porque cada uno de estos personajes que se enumeran en este capítulo tiene una particular lección de vida para nosotros, a los que nos ha tocado vivir este tiempo. Entonces, Noé es el hombre que recibe cientos de años la palabra de Dios, recibe el consejo de Dios, mientras él mantiene una relación maravillosa de fe con Dios. El mundo alrededor de él se está desmoronando, corrompiendo, depravándose, hasta el punto que dice la palabra de Dios que Dios decidió destruir ese mundo, esa humanidad que había. Entonces le hace a Noé que construya un arca y le dice por qué. Entonces, lo tremendo acerca de Noé, algunos lo han señalado, es que nunca había llovido, nunca había habido una inundación. Yeah. Y el área donde estaba situado Noé, no había un mar, no había un lago, y él empieza por obediencia, sin haber visto, simplemente le cree a Dios y comienza a construir un gigantesco barco que lo hizo él y estimamos lo hizo con sus hijos y lo construyó. Pero lo tremendo, dice la palabra de Dios, es que la fe te lleva a ti y a mí y a los que somos de la fe ahora a hacer lo que Dios nos pide sin pedirle más evidencia que su palabra. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque Dios me dijo. Pero ¿qué sentido tiene? No me toca a mí decidir si tiene o no tiene sentido. Voy a ser obediente. Y sin embargo, los cristianos de hoy día, muchos no quieren hacer algo a menos que lo entiendan, a menos que alguien me lo explique y que yo pueda decidir que sí tiene lógica. Pero la fe de Noé no era, bueno, ya comprendí el plan de Dios y me parece bueno. Sí, era es una fe donde realmente no había visto nada, era pura la orden de Dios. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque Dios me dijo, punto. Pero lo tremendo también dice que por esa fe construyó un arca en que se salvase su familia, su casa. Wow, that's good. Y eso nos da un orden de prioridades, porque lo más importante
después de Dios y nuestra relación personal con Dios, es nuestra familia inmediata. Esa es nuestra primera responsabilidad. Mi misión. Si estás casado, tu esposa o tu esposo, en el caso de las hermanas, tus hijos. Entonces, estás tú en el arca o estás construyendo el arca en la que tu familia se va a salvar. Y esa arca que todos nosotros tenemos que trabajar o tener no está hecha de madera, de materiales físicos. Es el arca de nuestra fe, en donde quepan nuestros hijos, en donde quepa nuestra familia. Y si nosotros le creemos a Dios y hacemos lo que Él nos pide, vamos a salvar a nuestros hijos, vamos a salvar nuestro hogar, vamos a salvar a nuestra familia. Y yo tengo un testimonio en ese sentido, porque fui el primer cristiano evangélico de mi familia. En mi familia no había una enseñanza acerca de Dios, en mi familia no había una instrucción que nos llevara a tener a Dios en nuestras vidas. Pero cuando le doy mi vida a Jesús a los 18 años, doy un cambio radical de 180 grados. Y el primer lugar donde comienzo a impactar fue en mi casa, siendo soltero, mis padres y mis hermanos. De manera que hoy día yo puedo ver cómo Dios, a través del testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, alcanzó la vida de mi papá, de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano. Y hoy día, ustedes que son mis hijos, para la gloria de Dios también declaro que esta arca es lo suficientemente grande para mis nietos, para mis nietas, para mi yerno, para mi nuera, y luego el siguiente círculo de salvación, que son nuestra familia espiritual en Cristo. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo a través de nuestro ministerio? ¿Cuántas personas han sido alcanzadas por los que nosotros alcanzamos y por los que ellos alcanzaron a través de Cristo? Yo he sacado la cuenta de que tenemos discípulos que ya son de 8ª y 9ª generación. Eso quiere decir que hace 40 años comenzamos a compartir el evangelio. Hace 30 años ya nombrados como pastores, pero mientras avanzamos en nuestra relación con Dios, predicamos y enseñamos lo que hemos ido aprendiendo. Y ahora ya no solamente estamos viendo gente que alcanzamos nosotros directamente, sino que alguien a quien nosotros discipulamos alcanzó a alguien más, y ese alguien más, y ese alguien más, y ahora ya hay hasta una 9ª generación de gente. Entonces, eso es lo que la fe hace. Somos llamados a tener ese tipo de fe. Amen. That's awesome. Voy a ir al verso 8 porque aquí se empieza a enfocar en el que los teólogos han llamado el padre de la fe, ¿verdad? Es verso 8 de capítulo 11 de Hebreos, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Esa es la fe. Cuando obedeces a Dios porque Él dijo, porque su palabra lo dice, aunque todavía no tengas una evidencia a tu vista tangible, pero crees. Y la fe te lleva a hacer cosas que se van a manifestar el día de mañana. El fruto de la fe está en el futuro. Entonces, Abraham... I like that. El fruto de la fe está en el futuro. Sí, Abraham obedeció y salió a una tierra que no sabía dónde estaba. Porque la orden era: a una tierra que yo te mostraré. Y luego dice la palabra de Dios que por la fe obedeció y salió sin saber a dónde iba. En nuestro tiempo nosotros vemos que hay una generación que quiere evidencia, que quiere, pero muéstrame o enséñame. Pero los padres de la fe y los héroes de la fe, hombres y mujeres de Dios, le creyeron a Dios, no por la evidencia que tenían, sino porque Él le dijo. Esa es la fe que nosotros tenemos que vivir, esa es la fe que tenemos que edificar.
¿Qué haces cuando no miras nada, pero le crees a Dios? Eso es fe. Yeah. Es declarar las cosas que aún no son. Es celebrar algo que Dios dijo que te iba a dar, aunque todavía no está acá. Mm. Alguien lo puso de esta manera, un pastor que admiro mucho. Él dijo una ocasión, y a mí me tocó el corazón porque yo estaba pasando una etapa muy difícil, como muchos. Tenía como año y medio de casado y habíamos perdido el primer bebé y estábamos luchando en todas las áreas financieras, todavía saber qué es lo que va a ser de mi vida en realidad. Ahorita estoy caminando y dando un paso a la vez cada día, pero la verdad es que no sé para dónde voy, no sé cuándo voy a llegar a donde no sé que voy. Y fui a la iglesia. En ese tiempo esta iglesia tenía unos 5,000 miembros, latina, impactando en el centro de Los Ángeles. Y a mí siempre me gustó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me alimenta. Y fuimos, y estando ahí, el pastor predicó acerca de la fe, pero dijo algo que llegó a mi ser y lo entendí. Él dijo, la fe te hace saborear el turrón de un pastel que todavía no ha sido horneado, pero ya te lo estás saboreando. Y yo sé que es una analogía y un ejemplo muy, muy sencillo, pero hizo clic adentro de mí. ¡Wow! Saborear el turrón de un pastel que aún no ha sido horneado. Turrón is like aroma. Turrón es el whip stuff, lo que ponen encima del pastel, ¿va? El icing. Yeah. Tú dices, wow, qué rico está. I like that. Y te imaginas diciendo, uy, qué delicioso. Yeah, that's awesome. Por la fe podés disfrutar. Y por eso es que una persona que todavía no ha llegado, pero ya le creyó a Dios, anda contenta. Dice, ¿por qué andas contento? Tienen esperanza. Es que le he creído a Dios. Yeah. Y a mí me va a ir bien. Yo voy a ver la gloria de Dios. Glory. Mis hijos van a estar bien. Por ejemplo, tú tienes uno de 11 y uno de 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué miras? Si tú no tienes fe, te vas a atormentar pensando, ay, peor si estos van a salir unos bandidos, desobedientes. ¿Y qué tal si caen en drogas? ¿Y qué tal si caen y se te va a ir el sueño y vas a vivir atormentado? O podés obedecer a Dios, construir el arca que hizo como lo hizo Noé, es decir, esa arca se construye en obediencia a la palabra de Dios, en lo que Él te dice, mantenerte en esa ruta y comenzar a disfrutar porque tus hijos van a ser unos grandes hombres de Dios. Amen. A mí me hace pensar en la historia de Hannah, Sí. Madre de Samuel, Sí. cuando ya Eli le dice to receive, receive what, I forgot his exact words, but from what I remember, he says something along the lines of receive Sí. what God has for you, right? Like, Que Dios te conceda lo que yeah, estás your pidiendo. petition, your prayer. Y después se levanta y empieza a comer otra vez. Se alegró. Se alegró. Y pues a mí me hace pensar en eso, en que aunque ella tenía ya tiempo sufriendo el desprecio de la otra hija, Penina, la otra esposa, y hasta que se burlaba de ella, y entonces tenía mucho dolor y fue a buscar a Dios, pero no estaba ni siquiera, no tenía ni su bebé en sus brazos aún, solo la palabra de que se conceda su petición. Y yo creo que eso es lo que muchos viven, ¿verdad? Sí. Eso es lo que queremos vivir. Yo con mis hijos, cuando lo describes así, yo tengo muchas oraciones para la vida de mis hijos y es primariamente que ellos tengan fe en Jesús, que conozcan a Dios y que lo amen y que estén asegurados en ese barco. Sí. Y entonces a mí me da mucho gozo pensarlo así y decidir, quiero vivir una vida donde cada vez que venga la voz del enemigo, porque siempre va a venir una voz que quiere venir a mentir, a desanimar, a amenazar, pero cuál es la voz a la cual yo voy a rendirme, cuál es la voz que yo voy a
a recibir. Y entonces decido comer el icing from the cake, Creerle a Dios. Decido creerle a Dios, decido que mis hijos, yo ya vi una visión, ellos sirviendo a Dios, ellos hasta predicando el evangelio, yo ya lo vi. Entonces, caminar en ese gozo como que ya está. Man, esa es una fe con la cual yo aspiro, yo quiero vivir en ese modo siempre y que no me falte eso, ¿verdad? Y eso es lo que mueve a Dios. Mirar que le crees, porque estás diciendo, a mí no me cabe duda de tu poder y no me cabe duda de tu palabra. Entonces yo voy a empezar a celebrar las declaraciones que nosotros oímos en la boca de nuestros padres, nos marcan el camino también. Imagínate un niño oyendo o una niña oyendo a su mamá hablar negativa, pesimistamente acerca de ellos. Ay, no, ¿verdad? Allá en mi tierra, Guatemala, oír a una señora decir cosas como, ay, no, viera, yo no sé saber en qué va a terminar, porque es bien bandido, es bien desobediente. Solo cosas malas hace. Sí, es declarando eso y si es niña, programando también al niño. Nosotros tenemos muy en mente un ejemplo de una señora que, ¿sabes qué dijo de su hija? La niña tendría unos 11, 12 años. Y dijo, esta de prostituta va a terminar. Porque es todo lo negativo. Entonces, imagínate oír de la boca de aquellos a quienes tú les asignas autoridad, conocimiento, influencia, decir que eso es lo que era. Seguridad, I mean, you trust them. Entonces, bueno, empiezas a moverte hacia aquello que te están declarando. Pero ¿qué tal aquellos, como lo hacía yo con ustedes siempre? Yo le creía a Dios con ustedes y siempre decía, mis hijos le van a servir a Dios. Y tienen talentos y tienen dones y tienen capacidades. Y cada cosa que yo miraba en ustedes, lo que yo miraba era afirmando su capacidad de hacer cosas buenas para Dios. Y yo no sé si tú te acuerdas cuántas veces me oíste decir cosas que marcaban la expectativa de lo que iba a ser tu vida. Y es like, wow, si mi papá lo dice, pues lo creo. ¿Cómo va a pasar? Pues no sé, pero estoy muy interesado en ver cuando eso sea una realidad. Y con esto estamos declarando por fe lo que viene para nuestras vidas. Entonces decir, por causa de la fe y por causa de creer la palabra de Dios, decir, a mí me va a ir bien. Yo voy a triunfar. Mis hijos van a estar bien. Vamos a ver victoria. Nosotros tenemos una asignación de glorificar a Dios con nuestras vidas. Vamos a ser gente próspera. Vamos a ser gente de influencia en el mundo espiritual. Tenemos una asignación. Somos una familia sacerdotal. Esas palabras que no nacen de un capricho humano, sino de la palabra de Dios y de la voz del Espíritu. Entonces, sí, dice, cuando habla la palabra de Dios de Abraham, que salió sin saber a dónde iba, dice luego el verso 9, por la fe, hablando siempre de Abraham, por la fe habitó como extranjero, aquí no dice mojado, ¿verdad? Pero sí dice como extranjero, legal o ilegal, no dice porque en aquellos días no tenías que pedir visa y si pedías, quién sabe si te la daban, tú solamente ibas a donde Dios te había mandado. Y esa es la realidad del Dios de los inmigrantes. Como extranjero habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ese cuadro tan poético que pinta Hebreos en este verso, de que ahí está el siervo de Dios, aquí está el hombre más grande del pueblo israelita, el original hombre de la fe, morando como extranjero, morando en tierra ajena y sin casa. No tenía una casa hecha de
de bloque y de ladrillo, ni siquiera de madera, porque aquel que construye una casa de esos materiales es porque ya no se piensa mover de ahí. Pero mira cómo es la fe. El hecho de que habitaban en tiendas era porque yo no sé cuánto tiempo voy a estar acá, porque Dios me sigue llamando a que siga avanzando. Entonces yo voy a seguirme moviendo por la fe para donde Dios me lleve. Entonces, y dice, morando en tiendas con los grandes hombres de la fe que eran sus hijos. Ahí estaba Abraham y dice con Isaac y Jacob, que eran coherederos de esas bendiciones. Que nuestros hijos se cobijen en una tienda de fe y que sepan que les va a ir bien, aunque la tienda se mueva el año que viene. Herederos de Dios, a esa misma promesa. Coherederos de la misma promesa. I love that. Verso. Entonces yo tengo a question on your thoughts here, de tus pensamientos en esto, porque obviamente, ¿por qué no hablas un poco acerca de, or speak to this, cuando uno como padre de casa y tiene hijos, y cuánto depende la fe de uno, la aseguranza de la vida de sus hijos, aun cuando están lejos? Por ejemplo, me imagino que tú tuviste tus etapas donde yo sé que has visto mi vida entera, quizás temporadas en mi vida donde pasé momentos más difíciles, errores que cometí, decisiones que me llevaron a quizás a preocuparte. ¿Y cómo navegabas tu fe en esos momentos para tener paz de que aunque yo estaba viviendo eso o que yo estaba pasando por cualquier cosa, de que al final Dios va a cumplir lo que tú por fe habías recibido? Porque es algo que tú por fe lo habías recibido. Por ejemplo, y otro ejemplo que te doy es que otro pastor, que amigo mío, que tiene uno de sus hijos que no estaba, cosa que no estaba en las cosas de Dios, apartadísimo, no llegaba los domingos a la iglesia, cuando los otros sí. Yo le platicaba una vez y me dio a entender de que él ni siquiera estaba preocupado. O sea, de que él tiene fe, de que Dios se va a encargar de eso y que ahorita Dios está en un trato especial con su hijo y que sabe que Dios es el que va a cumplir su promesa en él y que su trabajo es seguir con esa fe, Entonces yo quiero, porque yo tengo hijos que yo estoy creyendo lo mismo y a la vez yo sé que son humanos y que van a cometer errores y que yo estoy declarando de que no sean grandes los errores, pero no sé lo que tiene el futuro, pero yo con fe sé que Dios va a asegurar sus vidas, sus almas, que serán siervos de Dios. Es lo que yo vi en mi visión. Y entonces, como para mi vida, para los que nos están viendo, cómo navegar momentos. Sí. Wow. Bueno, Dios es fiel. Dios no falla. Dios no se equivoca. Dios no miente. Y Dios es todopoderoso. El problema es el ser humano. Porque uno de los problemas es decir, yo tengo fe en Dios, pero no voy a hacer nada de lo que me toca hacer. Porque la Biblia todavía dice, le enseñarás a tus hijos. Y ahí es donde muchos padres cristianos y aún pastores fallan. Porque de alguna manera tienen tiempo para todo el mundo, tienen tiempo para discipular un montón de gente. Dios guarde, alguien los está llamando ahorita, dejan de comer por ir a atender a la gente, pero a sus hijos no le dedican tiempo. Pero con sus hijos no platican de estas cosas. O sea, hay padres que son fanáticos de los deportes o fanáticos de cualquier otro tipo de entretenimiento y les gusta disfrutar de todo, pero tiempo para hablar de las cosas de Dios no tienen, no apartan. Entonces, si le preguntan a un joven, ¿cuántas veces tu papá se sentó contigo y platicaron muy a gusto acerca de las cosas de Dios, de tu futuro y de los principios y valores que la Biblia enseña para que te vaya bien en la vida? Y te van a decir, nunca. 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 Wow. Tenía tiempo para todo. Para todo. Y inclusive salíamos juntos a hacer otras cosas. Fue cariñoso, fue amoroso. Pero de Dios, de mi futuro en Dios,
no hablaba. Entonces, la Biblia dice, estas cosas no se apartarán de tu boca. Esta palabra, estos mandamientos, no te vas a apartar de ellos ni a diestra ni a siniestra. Y dice, y las hablarás con tus hijos en la casa y en el camino y cuando se levanten y cuando se acuesten. O sea, prácticamente palabra, 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 enseñando, enseñando, enseñando. Y luego dice, y a los hijos de tus hijos. Entonces, a veces tenemos que ver hacia atrás y decir, ¿en qué fallé yo? Porque Dios no falla. ¿En qué fallé yo? Y te vas a decir, híjole, se me pasaron los años y no discipulé a mis hijos. Discipulé medio mundo, menos a mis hijos. Entonces es el primer factor. El segundo factor es que en nuestra carne heredamos problemas que tienen que ver con la naturaleza del ser humano. Los instintos, el sexo, la glotonería, la avaricia, el poder, el orgullo, la vanidad. Esas cosas están en todo el ser humano, en todos. Y si se alimentan, se vuelven monstruos que se apoderan de la mente. Entonces, mucho cuidado con criar hijos que pongan su mirada en el dinero nada más. ¿Cómo el hijo de un cristiano o la hija de un cristiano se vuelve materialista? Pues mira que su papá solo en eso se enfoca. Entonces se podría decir que no se construyó bien ese barco. Ese barco está mal, esa arca no está correcta. Fíjate, por ejemplo, el problema del placer, del entretenimiento, de la diversión. ¿A quién no le gusta que en vez de hacer tareas hoy, nos vamos a un parque de diversiones? Todos. Vamos a una playa, vámonos al cine, vámonos, juguemos un juego, vamos al deporte. Gratificación inmediata, right? Entonces, siempre el ser humano, sobre todo los niños y los jóvenes, van a estar dispuestos a posponer el deber para tener gratificación. Y si nosotros, siendo cristianos, les damos mucho valor a la gratificación, pero no al deber, al sacrificio, al trabajo, entonces el día de mañana ellos no van a entender, ¿y por qué tengo que trabajar? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Yo quiero divertirme, yo quiero presumir, quiero tener ropa de marca, quiero tener el mejor auto y voy a luchar por esas metas como que fueran lo principal de mi vida. ¿De dónde sacaron esos valores? ¿Alguien se los modeló? Entonces yo me acuerdo, hijo, de una familia que conocí hace como 30 años y el papá y la mamá muy cristianos, pero muy apegados al dinero. Parece una contradicción, ¿verdad? Porque cuando digo muy cristianos me refiero a que iban a la iglesia, no faltaban a los cultos, trataban de involucrarse, pero cuando los oías platicar y cuando mirabas cómo manejaban el dinero era algo que tenía una prioridad en sus vidas. Y cuando los niños empezaron a crecer, llegaron a la adolescencia y luego llegaron a ser jóvenes, el varón y las dos niñas se volvieron adultos enfocados en lo material. Ya cuando llegaron a esa edad, cuando era decisión de ellos, se dedicaron al dinero y las cosas que el dinero compra. Entonces, para tu mamá y para mí, fue una lección bien importante. Decíamos, tú puedes por un lado de tu boca decir, mi hijo, hay que amar a Dios y hay que servir a Dios, pero en la práctica ven que tu interés es muy materialista. Pero eso te digo pues en cuanto a que Dios es todopoderoso y Dios quiere que nuestros hijos todos le sirvan a Él, pero Él depende de los padres, en el caso de Noé, que construyan un arca en donde su familia se salve. Y ese arca son principios, son valores que no solo se hablan, sino se viven, se demuestran y se practican. Pero ahora voy contigo porque yo miré en ti desde que eras muy niño, muy
pequeñito, la inteligencia, la capacidad de análisis y de expresar de una manera inteligente lo que pensabas. Eras de esos niños que uno se queda sorprendido cómo habla tan bien. En inglés. Y cómo, sí, pues, pero tú podías, te sorprendías de ver cómo expresabas pensamientos sólidos. O sea, wow, mira cómo habla y se expresa. Esa era una. Segunda, la característica tuya, que otra que yo pude ver, era que te gustaba tener amigos, aún que fuera regalándoles tus juguetes. Si alguien llegaba y le gustaba un juguete tuyo, no tenías problema en que jugara con él, o si se lo llevaban, no tenías apego a esas cosas. Y eso también me decía a mí, wow, es generoso, valora la amistad, valora a las personas. Entonces comencé a decirle a tu mamá, este muchacho va a ser pastor, tiene esas características. Pero ese era yo, que soy tu papá, soñando con dónde esas características podían darse. Y luego Dios me habló, para los que nos ven, este servidor de ustedes, creo en la palabra de Dios, creo en los dones del Espíritu Santo, creo en la palabra profética, creo en los sueños proféticos que Dios puede darte. Y a mí Dios me dio visión y me dio sueños proféticos que tenían que ver con mi hijo. Entonces, a tus 16, a tus 17, a 18, ya estabas liderando cientos de jóvenes en Water to Wine, y en el modelo de Jesús, el mover del Espíritu Santo, el ver al Espíritu Santo derramarse, el orar por una juventud que estaba siendo impactada. Todo eso era ya parte de tu vida. Ahora, llegó el día en que ya tenías ministerio, ya estabas casado y quisiste demostrar y hacer evidente que tú no eras una fotocopia de tu papá, que no eras una persona sin criterio propio, tenías tu propia mente, tenías tu propio pensamiento, y empezaste a decir, en esto difiero con mi papá. Una de las cosas en las que no estábamos de acuerdo era la manera de vestir. Otra de las cosas en que no estábamos de acuerdo era el corte de pelo. E hiciste de eso tu línea de batalla, ¿no? O sea, papá, todo lo que tú digas, lo creo, lo siento, estoy contigo. Pero una vez me dijiste, dime tú dónde dice que tu peinado es más santo que el mío. ¿Ya? Porque yo no estaba de acuerdo con la forma en que te peinabas, porque me parecía escandaloso, me parecía más parecido al mundo que a las cosas de Dios, y me costaba aceptar que querías no parecerte a mí. Fíjate cómo funciona la mente de un padre, ¿no? El que no quisieras peinarte como yo me peino, ni quisieras vestirte como yo me visto. Tal vez en algún momento sentí, no que estabas rechazando a Dios, pero estabas rechazando mi ejemplo. Maybe. Estabas rechazando, era como decirme en mi cara, yo no quiero ser como tú, you know? Eso es parte de lo que pasó en ese tiempo, pero hasta ahí todo. El día en que tú te hiciste tatuajes, ese día sí me dolió, me golpeó, y lo tremendo era que ya cuando me enseñaste los tatuajes, ya estaban hechos. Y no te habías hecho un tatuaje, te habías hecho los brazos hasta llegar al hombro. Y eso me golpeó mucho, porque la piel se va a ir a la tumba y ahí se hará polvo de nuevo. Mi preocupación era, ¿qué está pasando aquí en la mente y en el corazón de mi hijo
¿Por qué quiere parecerse a esta gente cuyo estilo de vida, hasta donde yo he podido observarlos, en su gran mayoría son anárquicos, desobedientes, rebeldes y todo lo negativo que uno no quiere para un hijo? Entonces me enojé, pero nunca dudé de que amaras a Dios, ni dudé de que Dios tuviera problema en cumplir contigo sus planes. Pero sí creí que estabas desperdiciando oportunidades, que estabas limitando tu radio de influencia, que estabas atrayendo crítica innecesaria, que estabas poniéndote como blanco de ataques sin que hubiera necesidad, y eso me parecía entonces negativo. Entonces sí, tu mamá y yo lloramos de tristeza, lloramos de molestia. Al menos yo pienso que tu mamá lloraba orando, porque estoy hablando cuando estábamos orando en nuestro cuarto. Yo creo que ella más lloraba porque no le gustaba ver que tú y yo estuviéramos. Sí, creo que tenía más que ver contigo y conmigo. Sí, la relación nuestra. Y tu mamá ha sido esa esposa ejemplar que se sujeta al liderazgo de su esposo y lo respeta y lo entiende, aunque no esté de acuerdo. O sea, yo creo que mi manera de haber reaccionado a esto, ella nunca lo compartió. Sí. Me entendía. Incluso creo que pocos lo compartieron. O sea, ella entendía, porque yo soy una persona muy verbal, muy expresiva. Y si alguna me oyó enumerar uno tras otro mis argumentos, ¿verdad? Entonces ella entendía por qué yo me sentía así, pero no estaba de acuerdo, porque decía, no, pero te estás preocupando de más. Yeah. Él no es así, él no, eso no quiere decir que él se va a entregar al pecado y todo eso. Y yo tampoco lo creí, pero sí decía, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Entonces, cuando lo contaba con mis amigos pastores, porque en ese tiempo tuve la oportunidad de compartirlo con cuanto amigo pastor yo tenía, iba y les contaba, estoy teniendo esta experiencia. Y ellos me aconsejaban, mis amigos pastores me aconsejaban y me decían, Edwin, no le pongas demasiado énfasis a eso. Mira, y me empezaban a contar lo que estaba pasando con los hijos de otros pastores. Hijos de pastores cayendo en drogas, viviendo una vida totalmente alejada de Dios en un mundo depravado, depravándose ellos mismos en áreas de sexo y rebeldía. Y entonces hubo alguien que me dijo, Edwin, que quisiera yo que mi hijo fuera como el tuyo, con tatuajes y todo, y no que estuviera haciendo lo que hace. Entonces, claro, yo iba con aquel y eso me decía, y en mi mente decía, Sí, uno de ellos hasta, yo llegué a una reunión ya estaban presentes muchos de tus amigos pastores en esos días donde no estábamos hablando, no me estabas hablando. y después se subió su manga así y me dijo, hey, mira, me enseñó que él también tenía, ¿verdad? Entonces yo le dije, oh, pero esos te los pusiste antes de ser cristiano. Y después él dijo, no, pues algunos sí, pero algunos hasta siendo pastor me los puse, me dijo él. Y ese no era mi amigo, era tu amigo, you know. Yo sé quién es y lo quiero mucho. Yo también lo quiero mucho. Y a mí me cae mal. Y a mí pero yo creo que ahí sí, pues Dios usó algo que yo cuando lo hice no lo sentí big deal, you know. This is the other thing, es que en mi mente yo tenía otra mentalidad, en mi forma de pensarlo era, hice mi estudio teológico, leí los versículos que dicen, que siempre citan Levítico,
que es el fuera de contexto, y lo aplican como si es la misma, los mismos estándares ceremoniales, digamos, o leyes ceremoniales que existen ahora. Y entonces después decidí, bueno, no estoy en tu casa, no estoy en tu iglesia. En reflexionando después, ahora que ya han pasado muchos años, pues yo no pensé que te iba a lastimar, de esta forma. Y creo que si lo hubiera considerado así, yo no lo hubiera hecho porque yo no quería esa distancia, ni siquiera fracturar lo que teníamos. Yo creo que muchas veces el pecado no es en el acto mismo, sino en deshonra o en no considerar amor por tu prójimo, quizás por amor a ti, a tu corazón. Lo hubiera considerado, pero el acto en sí mismo no. Y entonces, y también mi cultura, o sea, mi cultura es americana. O sea, aquí estoy hablando español, pero siempre digo, aquí estoy hablando a mi 60% de lo que yo puedo expresar. I express myself naturally in English, and so I belong to this country, este país, con mis colegas cristianos, pastores, que son como yo, ¿verdad? Sí. Y en esos tiempos no supe diferenciar no supe diferenciar en lo que hey, esto es aprobado, pero quizás no me beneficia por quizás el daño que llegara a ser a nuestra relación. Pero también ahora he visto como tener las dos, que hay lugar en la how do you say umbrella? Sí, debajo de esa sombría. Sí, esa sombría, que debajo de la sombría de la casa de Dios hay lugar para gente como tú en ese sentido y gente como yo. Porque yo creo que en esos momentos pensabas, ¿por qué se va a limitar a ciertas audiencias? Pero mi forma de verlo era, la única persona que eso ofendería son los que ya creen en Jesús, son los que ya están alcanzados. Uno que no es cristiano no va a decir nada por mis tatuajes. Incluso ahora estábamos hablando porque, como sabes, tenemos un servicio en inglés. Hay gente que ha llegado y dice, hey, no, yo empecé a venir aquí porque vi que tenías, I know this sounds crazy y no estoy diciendo que uno debería hacer esto por esa razón, pero es interesante escuchar que, hey, yo empecé a venir a esta iglesia porque cuando vi que tú tenías tatuajes me sentía a gusto y que podía venir acá. Que no te iban a juzgar. Que no me iban a juzgar porque él también estaba así, digamos, tatuado y todo. Y entonces dije yo con mi esposa, quiero venir aquí. Sí. Entonces, en vez de limitarme, siento que ahora pues Dios redime cosas, decisiones que quizás en el momento fueron dolorosas, pero ahora las usa para su gloria. Y antes lo quería esconder porque en los círculos hispanos específicamente y de iglesia todavía hay ciertas estigmas o sí, paradigmas, sí, ¿verdad? Bueno, yo quiero decir que todavía no estoy de acuerdo y que en mi corazón quisiera que nadie se ponga tatuajes, pero también el hecho de que tú lo hiciste y que por 2 años, para los que no lo sabían, 2 años yo no le hablé a Elías, mi corazón me sentía ofendido y exageré. Obviamente no lo digo como que así debe ser, pero para aquellos que no saben la historia, fue muy duro para mí y fue algo que quebró mi relación con él por largos 2 años, 2 años en donde solo Dios sabe hasta dónde el enemigo quiso destruirnos aún más, porque siempre que una relación se quiebra, lo que viene a partir de ahí no es positivo. Entonces, para mí fue difícil asimilar que ahora tenía un hijo que es pastor, que Dios lo llamó desde el vientre de su mamá, pero que en lo que yo opino, en un momento de total, yo qué sé, error, en mi opinión, se había hecho tatuajes. Ahora ocurre que me toca ver personas que lo juzgan y lo señalan, y me encuentro yo... Pero solo religiosos, o sea, ¿ya han visto? No, sí, pero me encuentro dándoles una respuesta y diciendo, si tú lo conocieras, si tú te dieras el tiempo de saber quién es esa persona, tú no estarías criticándolo.
¿verdad? Otra cosa que me ha ocurrido es que ahora veo personas que tienen tatuajes y me acerco a ellos y una de las preguntas que me gusta hacerles es, ¿me permites ver tu tatuaje? Y yo veo el rostro de esa persona y dice, ya, ¿me entiendes? Y le digo, ¿qué significa? Y a veces no significa nada, y no, a veces, nada, solo me lo puse. Y otros tienen fechas, tienen nombres, etcétera. Los míos son bien cristianos. Pero el tiempo avanzó. El tiempo avanzó y quiero cerrar porque este tema de la fe es tan importante porque aún en medio de situaciones como esas, la fe te sostiene. Y yo te digo eso, yo me di el lujo de pelearme contigo por 2 años porque yo sabía que Dios estaba contigo y que Dios iba a tratar contigo de todas maneras. No tenía... O sea, en medio de todo eso todavía tenías fe que Dios, por supuesto, tenía su plan activo en mi vida. Me caía mal que estuvieras estorbándote a ti mismo en todo lo que yo quería que avanzaras. Y entonces me caía mal porque a mí todavía me molesta con cualquiera de mis discípulos, cualquiera de las personas que yo amo, cuando están perdiendo el tiempo o cuando están perdiendo oportunidades, porque soy de la opinión que hay que avanzar y hay que ser estratégico y cada movimiento que haces siempre tiene que ser calculado, para llegar con victoria, para llegar con triunfo y lo más rápido posible al siguiente nivel, porque esta vida es una carrera. Uh-huh. Pablo dice, he terminado la carrera y todavía no se había muerto y ya había terminado la tarea. Y hay gente que ya solo le faltan 10 años de vida y todavía no han empezado. Entonces, en ese sentido me molestaba. Además, como vuelvo a decir, ya cuando lo estudia desde un punto de vista psicológico, mi hijo amado no quería parecerse a su papá. Y entonces hubo un tiempo que me caía mal todos esos pastores vikingos con los que te juntabas. Porque estos pastores gringos, my white boy friends, sí, todos estos pastores gringos peludos, barbudos y tatuados, en mi opinión, eran tan cool que habían influenciado, por lo menos, en tu pensamiento de decir, hey, there's nothing wrong, look at them. So, you know. Yeah, eso es otro contexto. Es como, también termino con este punto de vista, que cuando estuve en una conferencia en español hace unas semanas, y estuve en esa conferencia española, habían varios pastores de Latinoamérica, pero con iglesias grandes, y uno se me acercó y me dijo, porque nos andaban llevando los pastores íntimos, nos andaban llevando a diferentes restaurantes y todo. Y él me dice, ¿puedo ver tus tatuajes? Y me empieza a verlo y me dice, mira, es que mira, te voy a decir algo, a mí me parecen cool y yo creo que los veo bien cool y se te ven bien y todo, pero no, es que yo soy de otra época, o sea, ya nosotros nos hubieran fusilado, o sea, si así hacemos eso. Y entonces le conté lo que pasó entre nosotros y él me dijo, mira, entiendo que eso fue difícil para ti, pero también entiendo tu papá por donde venimos y el contexto y la cultura de donde venimos. Entonces yo creo que sí tenía que ver también lo cultural mío, que era, o sea, no, simplemente no lo había visto, no lo vi así como lo mirabas tú. Y entonces, y quizás también tienes razón, psicológicamente había un elemento donde, sin razonarlo bien en ese momento, pero ahora retrospectivamente puedo decir que quizás había un elemento donde yo quería hacer una distinción. Hey, yo soy quien yo soy. Yo no soy. Porque creo que siempre había esa tensión entre tú y yo, donde sentía yo que quizás a veces querías que yo sea un mini Edwin, you know, hasta el peinado, you know. Yo creo que había un hermano de la iglesia que hasta se burlaba cuando me peinabas igualito que tú, you know, y todo. Y mi traje. Sí, me cae mal la gente que se burla de los... porque esos no saben el daño que le están haciendo a mi relación con mi hijo. Pero todo lo que tú eres, I'll say this right now, sería yo el hombre más feliz si yo puedo llegar a imitarte en tu carácter, en tu liderazgo, en cómo eres como papá. Sí. Eres mi modelo, you know? Oh. Bueno, pues eso es fe. Yeah. Eso es fe, poder pasar obstáculos, momentos duros, momentos difíciles, pero
vivir siempre sostenido por esa fe, y vuelvo a decirlo, no estaba de acuerdo en algunas de tus decisiones, como las que ya describí, pero nunca dudé de lo que Dios me había mostrado que iba a hacer contigo. Y lo sigo viendo. Ahora me dedico a creer también, a pedirle a Dios que me muestre y que me ayude para poder ser parte de ese engranaje que va a llevar a mis nietos Amen. y a mis nietas They need you. a ser personas que Dios los bendiga. Y lo primero que tiene que hacer aquel que quiere ser influencia es ganarse el corazón de las personas. Sí. Entonces, no sé si te has fijado, pero ahorita estoy en una etapa que yo quiero que ellos me amen. ¿Y cómo quiero que me amen? Amándolos yo a ellos. Y que ellos digan, Grandpa Edwin nos ama, me ama. Depósitos. Entonces, sí, porque cuando tú logras ocupar un lugar de influencia a base de amor en el corazón de tus nietos y tus nietas, ahora ya puedes tú traer consejo. Pero hay gente que primero quiere traer el consejo y nunca se han ganado ni han demostrado amor. Entonces la estrategia es, ¿tú sabes que te amo, sí o no? Sí. Ok. Entonces, óyeme bien esto, porque jamás te daría un consejo que no fuera para tu bien. Haceme caso en esto. O tengo esta expectativa de ti, you know? En el caso de mis nietos y nietas, yo no le estoy diciendo que sean ministros del púlpito como yo. Sería genial, sería maravilloso. Yo lloraría de alegría oyéndolos predicar. Amen. Y entonces, en el fondo, wow, ese sería la cereza. Por eso queremos hacer Kid Church. Sí, Kid Church. Para que prediquen. Wow. Pero que sea lo que Dios quiere, que amen a Dios, que les sirvan a Dios y que vivan dentro de esos principios y valores, siendo una iglesia, porque todos los que son salvos son iglesia. Entonces, que sean parte activa en el cuerpo de Cristo y que traigan sus dones y sus talentos para mover el reino de los cielos hacia adelante, cualquiera que sea la función que Dios les dé. Pero eso es fe. Fe. La fe sustenta el día a día, la fe sustenta los planes y celebra lo que todavía no miramos, pero lo vamos a ver. Y por eso es que por esa fe podemos disfrutar hoy de lo que todavía no tenemos. Yeah. Alguien dijo, disfruta el camino. Yeah. No esperes a llegar allá para entonces hacer la fiesta. Disfrutar cada etapa. Si tú lo crees, ¿por qué no haces la fiesta desde ahorita? Sí, amén. Y así vas a Praise vivir God. todo el camino, lo vas a celebrar. ¿Por qué andas celebrando si todavía no has llegado? Porque ya lo he creído. Yeah. Eso es fe. Mis amados, ya ven, estas pláticas se van muchas veces como un rillito por donde el Señor nos guía. Queremos que sea así, espontáneo, queremos que sea personalizado y de mucha bendición para ustedes. Esto fue Sola Escritura y quisiera invitarlos a que le den un like, a que lo compartan con aquellos que ustedes sepan que les va a beneficiar, y si no se han suscrito, suscríbanse y activen la campanita. A cada video de nuestro podcast, si usted le da like, eso nos ayuda mucho y nos ayuda a llegar a muchas más personas. Dejo con ustedes a Pastor Elías para que se despida. Sí, gracias por estar con nosotros esta tarde. Espero que el Señor siga obrando en sus vidas y no se les olvide que este tema sigue. Y así que la semana que viene, asegúrese que su notificación esté abierta y que toque la campanita, ¿verdad? Para que no se lo pierda. Así que nos vemos la semana que viene.